Muy buenos días, queridos amigos. Muy buenos días, querida doctora Roxana. Ya son las 10 de la mañana. Hoy día es martes 23 de mayo e iniciamos aquí, desde los estudios de TV Perú, un nuevo programa de Cuerpo Médico a todo el país, en vivo y en directo. Doctor, buenos días. Buenos días, amigos. ¿Cómo están? Iniciamos ya la mañana llenos de energía para llevarles la mejor información en cuanto a salud para poder orientarlos, aclarar todas sus dudas en cuanto a tratamientos también. Y agradecer en especial a todos nuestros amigos del interior del país por las múltiples llamadas que siempre recibimos. Qué bonita has venido y qué bonitos son tus zapatos. Mire, doctor, sí, justo vamos a hablar de un tema de los zapatos. ¿Qué produce esto? Porque son muy bonitos, pero tienen también sus inconvenientes. Dicen las damas que usarlos, o sea, la gente busca estas ocasiones especiales para mostrar bonitos zapatos, pero es incómodo y generan problemas el tenerlos, ¿no? Sí, doctor, efectivamente. Yo lo utilizo aquí para salir bonita ante la cámara o cuando nos vamos a un evento, pero utilizarlo más de 4 horas ya nos puede traer complicaciones como son los juanetes. Entonces, de ese tema vamos a hablar hoy día, pero ustedes tampoco, los hombres, se libran. Sí, bueno, la idea es usar los zapatos holgaditos. Los hombres tenemos menos problemas casualmente porque creo que tenemos zapatos más amplios y de esa manera evitamos que esta postura, que también se agrava pues por el sobrepeso y por el tamaño de los tacos, ¿no? Porque los hombres no usamos tacos altos, o podemos a lo mejor usar un poco calzado estrecho, pero ustedes usan la altura más el sobrepeso, eso trae consecuencias. Felizmente ahora ya hay diversos zapatos que ya no nos permiten, como antes, usar todo el día pues tacos, ¿no? Pero con este malestar del juanete, conforme va pasando el tiempo, este hueso se va deformando cada vez más y resulta más doloroso y más difícil de tratar. Así es. El día de hoy en Cuerpo Médico vamos a hablar acerca de esta patología que se llama el hallux valgus, pero es popularmente conocido como el juanete, que es este desviamiento que hay del primer dedo del pie hacia un costado, que hace que se genere dolor, incomodidad y hasta el tema estético es una preocupación. Y para hablar de ello vamos a tener hoy la visita de un experto que nos dará consejos a todos para saber cómo prevenir y cómo tratar este difícil problema de salud. Y también en exteriores nos vamos a encontrar con Paola Moreno, que nos va a mostrar diversos tratamientos y cómo ver el juanete y cómo mejorarlo, cómo evitarlo, mejor dicho. Así es. Así que vamos a tomar nuestro emoliente del día de hoy, porque ayer fue un cafecito, hoy nos engríen con este emoliente y ya comenzamos con un nuevo programa de Cuerpo Médico aquí en TV Perú. Vamos al corte. Cuerpo Médico tiene un programa dedicado a este problema de salud incómodo, sobre todo para las damas, que es el juanete. Y para ello tenemos la visita de un profesional de primera para darnos consejos acerca de cómo podemos prevenirlo y cómo podemos tratarlo. Sin embargo, el día de hoy, martes 23 de mayo, también es el Día Nacional del Donante de Órganos y Tejidos. Una condición muy emocional, muy importante, que todos los peruanos tenemos que tomar conciencia acerca de la importancia de donar nuestros órganos, porque con ello salvamos muchas vidas, ¿no? Efectivamente, salvamos, por cada donante salvamos 10 vidas. Es el momento de unirnos como peruanos, concientizarnos, porque la lista es grande. Recuerda que el donar es un acto de amor y también de mucha responsabilidad, y hay que decir a los familiares que si nosotros ponemos en nuestro DNI que somos donantes, respetar nuestra voluntad. Y de una persona podemos salvar 10 vidas, ¿no? 10 vidas. Es impresionante. Acá hemos tenido en Cuerpo Médico un programa dedicado a la donación de órganos y veíamos cómo un paciente que se traía el Revaliete en aquel momento en ese momento estaba sirviendo a 5 personas, porque ahí, por ejemplo, aprendí que de un hígado podían, por ejemplo, a pesar que tenemos un solo hígado, podemos donar a 2 personas en ese mismo momento. Insisto, es vida que sigue dando vida más allá de las circunstancias difíciles en las cuales esto sucede. Pero tenemos una tasa muy baja en el Perú de donantes de órganos, 2.3 por cada millón de habitantes.
Realmente esta tasa del 19 inclusive bajó más aún en el 20 con el tema del COVID, pero hoy están propuestos en incrementar esta cultura de donación que realmente salvan muchas vidas, y crear conciencia acerca de esto es un poco lo que queremos a través de este segmento de TV Perú, que quiere realmente enviar un mensaje a todos los peruanos, un mensaje de responsabilidad, de amor, de lo que podemos hacer donando órganos. Órganos y tejidos, ¿no? Órganos y tejidos, sí, porque estamos hablando de córneas, estamos hablando de médula ósea, de riñones, de hígado. Donación de sangre también tan importante. Y de muchas otras implicancias que realmente pueden ser muy, muy importantes, y crear conciencia en ello es, la verdad, un objetivo de este programa que pretende prevenir, orientar y, por supuesto, llevar un mensaje de salud a todos los peruanos. Pero bueno, hoy estamos convocados para hablar acerca de este hallux valgus, cuando lo hablamos médicamente, popularmente conocido como juanete, ¿no? Este juanete que es tan incómodo, sobre todo en el sexo femenino, porque entiendo que es 10:1 la proporción de mujeres, y tiene una explicación, tiene un problema de herencia, pero tiene un problema también vinculado con esta biomecánica de tener, pues, lindos zapatos, pero esos zapatos apretados, altos, traen complicaciones que a veces se constituyen en un problema de dolor que tienen que asistir a un especialista. Y para este propósito tenemos la visita del doctor Felipe Cabel, a quien le agradecemos por su presencia en Cuerpo Médico, para el traumatólogo del Hospital Hipólito Yrigoyen, quien departirá sus experiencias con todos nuestros televidentes a nivel nacional, porque este programa se ve en vivo y en directo en todo el país, y estoy seguro que sus consejos serán muy apreciados por todos nuestros televidentes. Buenos días, doctor Cabel. Buenos días, gracias por la invitación. Abrazar a todos los televidentes de Canal 7, y sobre todo para tratar un tema tan importante como es el hallux valgus, un problema que puede ser muy deformante, muy discapacitante, pero que puede tratarse de forma conservadora si es que sabemos hacerlo y teniendo los cuidados necesarios. Doctor, buenos días, un gusto tenerlo acá para aclarar todas nuestras dudas, y yo voy a dejar los números telefónicos para que puedan hacer sus preguntas, y es el 619-0777, al 619-0776 y al 619-0774, y también nos pueden escribir a través de nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter, a Cuerpo Médico, para aclarar todas las dudas. Muy bien. Doctor Cabel, vamos a comenzar un poco por el principio, un poco para ver el diálogo, para abrir el diálogo. ¿Qué cosa es en sí el juanete y cuáles son sus factores predisponentes? Bueno, primero hay que entender que el pie es una estructura biomecánica que tiene tres funciones principales, ¿no? Carga, porque va a soportar el peso; va a dar equilibrio, porque va a hacer que no nos caigamos; y la marcha, que es, digamos, lo que nos ayuda a ser independientes. El primer dedo se llama hallux, y el término hallux valgus se define cuando este primer dedo se desvía hacia afuera. Si tenemos acá la línea media del cuerpo, este dedo, al desviarse hacia afuera, produce lo que se llama el hallux valgus. Tiene muchos factores que lo van a predisponer a desarrollarlo. Tenemos factores intrínsecos, quiere decir que son propios de la persona, y tenemos factores extrínsecos, quiere decir factores que pueden hacer que estos factores se potencien y desarrollemos el hallux valgus. Dentro de los factores intrínsecos tenemos, pues, una serie de alteraciones en la biomecánica de esto. Factores osteomusculares, factores de desviación del dedo con los que uno nace, y los factores extrínsecos principalmente pueden ser... Cuando el dedo es más grande, es más... no necesariamente, no necesariamente, porque hay diversos tipos de pies, pie egipcio, pie griego, pero no es un factor. El principal factor acá es la alteración o desequilibrio muscular que puede haber asociado a malformaciones o malrotaciones del dedo con las que, digamos, la persona nace. Si a eso le agregamos, como ya hemos mencionado, el calzado, un calzado inadecuado, como es un calzado muy en punta, muy apretado, muy cerrado, el uso del taco, recordemos que si el pie está muy elevado, se va a desplazar hacia adelante. Si a eso le agregamos un zapato en punta, miren el efecto que se va haciendo, se va deformando. Bueno, de hecho también es un problema que es muy propio de las bailarinas, ¿no? Claro, las bailarinas de ballet, sobre todo porque tienen que incluso fajarse los dedos, hacen que esto se deforme más. Entonces, hay muchos factores que predisponen. Y como mencionó, es más común en mujeres, uno por el calzado, pero también porque hay un factor de hiperelasticidad. Sobre todo en mujeres gestantes, como existen una serie de hormonas que se van liberando durante la gestación, pueden hacer que estas hormonas aumenten un poco esta hiperelasticidad,
lo que hace que con el tiempo se pueda sobrellevar a los Hay palos. factores hormonales también. O sea, no solamente es el zapato, la altura, el ballet, sino también hormonas que pueden colaborar con esos. Por otro lado, también, si bien es más común en mujeres, los hombres tampoco no se liberan del desarrollo de juanete. Entonces, cuando uno tiene que evaluar clínicamente a un paciente, si es varón, tenemos que preguntar quién en la familia ha tenido juanete. Herencia. Porque hay un factor hereditario. Y si hablamos de mujeres, pueden ser pues mujeres que hayan tenido hijos y también factores como el pie plano, colagenopatías como el lupus o artritis reumatoide, que son factores que pueden hacer que eso también se incremente porque ya hay una lesión intrínseca cápsulo-ligamentaria que va a hacer que esto se pueda deformar. O sea, ¿puede coadyuvarse esto con otras enfermedades articulares, sí, con la gota, con factores que pueden estar, factores autoinmunes, artritis que pueden estar en el lugar? Principalmente aquellas alteraciones que tienen que ver con la alteración de la estructura cápsulo-ligamentaria, ¿no? Las enfermedades del colágeno o enfermedades inmunológicas que alteran todo lo que es la estructura ligamentaria pueden hacer que esta alteración se incremente o se tienda a desarrollar. Factores como sobrepeso, pie plano también son factores. Personas que están mucho tiempo de pie con un calzado inadecuado también son problemas que pueden hacer que esto lo desarrollen, ¿no? Y estamos hablando mucho del calzado. Ahorita nos va a explicar qué calzados vamos a utilizar, pero primero vamos por una llamada que es de Comas. Roberto, buenos días. ¿Cuál es tu consulta? Buenos días, señorita. Buenos días. También buenos días para los doctores presentes. Agradecerles anticipadamente la respuesta a mi consulta. Es por mi señora madre. Mi mamita en febrero pasado ha cumplido 90 años. Ella ya muchos años tiene juanete. Cuando se pone zapatos de cuero, no le hace caminar bien, padece de mucho malestar. Ahora está usando actualmente pantuflas. Ahí sí no le siento que se queja. Le ha nacido una protuberancia, así como vi en la imagen, así hacia el dedo gordo del pie, el más grande, y ahí le incomoda cuando está con zapatos. ¿Tendrá solución? Cuando se pone zapatos de cuero le duele, pero cuando se pone pantuflas, ahí sí no. Doctor, le agradezco su respuesta, por favor. Gracias, Roberto. Justo la pregunta que quería hacer de los zapatos. A ver, cuéntenos. En realidad, ya con la edad, el juanete tiende a aumentar. Sobre todo en personas ancianas, tiende a incrementarse un poco más lo que es la deformidad, sobre todo por el uso del calzado. Entonces, el tratamiento quirúrgico solamente se da cuando el problema es el dolor. Los tratamientos por motivos estéticos no están indicados. Y también cuando la deformidad es muy marcada. ¿Por qué? Porque cuando este dedo comienza a desviar, va a comenzar a alterar la estructura de los otros dedos. Puede haber una deformidad, puede montarse el dedo, puede producirse dedos en martillo, dedos en garra, y eso también va a causar dolor. Entonces, cuando hay una deformidad muy marcada y es mucho el dolor, es el momento quirúrgico. Ahora, el juanete per se no es lo que duele. Lo que duele es, al desviarse este dedo, va a formar un ángulo en esta zona y este ángulo va a rozar el calzado y eso es lo que causa el dolor. Hay muchas mujeres que pueden tener esto años y nunca van al médico a verse, porque lo consideran que es algo natural, la evolución de su pie. Estético. Pero cuando ya comienza a doler es que viene. Y aquí es donde tenemos que hacer el tratamiento. Bueno, a una persona de 90 años, operarla, a menos que sea un dolor muy marcado, muy limitante, no sería mi recomendación. Pero sí, calzados adecuados. Un zapato que es muy apretado, no lo recomiendo. El zapato de cuero, el problema es de que no distiende. Entonces, esa compliance que debería hacer el zapato, no lo vas a encontrar en un zapato de cuero. Entonces, yo recomiendo zapatos de tela, zapatos que tengan esta capacidad de poder expandirse. Ahora, como yo digo, siempre los consejos de los padres nunca están de más, porque los zapateros tienden a ampliar la horma del zapato, entonces uno puede ir a que le amplíen un poco la horma y eso puede ayudar un poco al calzado. Tenemos otra inquietud de Carlos que nos está llamando de Chorrillos. Adelante, Carlos, por favor. ¿Qué tal? Buenos días con todos, doctores. ¿Qué tal? Primero, estoy en la línea de salud también, agradecerles por la promoción a poder hacer donación de órganos y donación de sangre. Muchísimas gracias por eso. Mi pregunta para el doctor va en aspecto de que he leído y he escuchado el tratamiento de caminar sobre la playa, sobre el gras y todo eso, y podría ir corrigiendo esta afección. ¿Es probable corregir de esa forma o tal vez simplemente es alguna cosa, digamos, publicitaria, ¿no? Esa es mi duda. A ver, Carlos, ¿entendió la pregunta, doctor? Sí. Algo Decía que si caminamos sobre arena o pasto, ¿esto puede ayudar a mejorar el juanete?
Okay. En realidad, una vez que la deformidad está dada, esto no lo va a corregir nada que no sea la cirugía. Entonces, existen ortésicos que pueden ayudar a evitar que aumente la deformidad, pero ya creada esto no se va a corregir ni con calzados, ni con marcha sobre arena o calzado, ¿no? Ya esto simplemente sería quirúrgico, pero siempre recalcar que solamente se opera cuando hay dolor, no se opera por motivo estético. Y hablando de cirugías, ¿qué pacientes no son candidatos para esa cirugía? Como esta paciente que ya es muy mayor, ¿no? Por ejemplo, una persona que tenga muchas comorbilidades, un paciente diabético que tenga ya una alteración marcada a nivel vascular. Recordemos que la diabetes tiene un problema a nivel vascular que puede evitar o contraindicar. Un paciente que tenga una trombosis venosa profunda, un paciente que tenga pues artritis reumatoide muy severa, no serían pacientes idóneos para una cirugía. Y también tenemos otra llamada, nos vamos a San Borja, doctor, una vecina. Ana María, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, señorita, muy agradecida por su atención. Solamente muy puntual, doctor Alberto Tejada. Soy la señora Ana María Barrenechea Peña. Tengo un problema en el pie derecho con juanete, solo en el pie derecho, por ponerme calzado muy pequeño me pasó eso. O sea, un número menos, yo soy 37, me puse en 33 y sentí como sonó el dedo, ¿no? Y se torció. Ahora estoy usando un separador de dedos, pero se me ha acentuado el desequilibrio a raíz de que me caí. Muy bien, Ana María. A ver, ¿qué consejo le podemos dar, doctor? Hay que recordar que los separadores de juanete, que pueden ser diurnos o férulas nocturnas, no van a corregir el juanete. Lo que va a hacer es evitar que aumente la deformidad. Pero yo siempre le recomiendo a mis pacientes, si vas a utilizar un corrector de juanete, no puedes usar el calzado antiguo, porque el calzado ya se deformó. Entonces hay que comprarse un nuevo zapato para que ir ancho, cómodo, para que el corrector haga su propio espacio y esto pueda hacer que el pie esté más cómodo. Porque si el zapato, ahora la señora mencionó que usó un zapato más pequeño de su talla. Si a eso le agregamos un corrector que va a crear un espacio que va a estar en medio, va a crear que desequilibrio y la señora se va a caer. Claro. Y se va a caer por dolor además, porque tiene que caminar soportando el dolor de su juanete más el dolor de su ortésico. Entonces eso no es lo recomendable. Si vas a usar ortésicos, cómprate un calzado nuevo para que hagas el calzado debe ser una cosa bien importante, o sea, y el tipo de material también, holgadito, suelto, que haga, porque ya el pie está deformado, entonces obviamente requiere más espacio para estar más cómodo. El calzado es básico. Si no utilizamos un calzado que te va a producir esa comodidad en el zapato, y sobre todo si son personas que caminan mucho, están mucho tiempo de pie, imagínate estar 8 horas, 10 horas parado con un zapato inadecuado, va a traer demasiadas incomodidades al paciente. Efectivamente. Y doctores, ya estamos con Paola, que nos va a enseñar y nos va a orientar sobre este tema que es el juanete. Paola, buenos días. ¿Cómo están? Buenos días. Estamos escuchando con mucha atención todo lo que están comentando y de verdad solo puedo decir, ay, pobres nuestros piecitos, qué importantes son y qué poco los cuidamos. ¿Qué podemos hacer cuando tenemos un juanete, que es nuestro tema del día? Hemos llegado a la Clínica del Pie, donde encontramos a expertos en podología y biomecánica. Estoy con Daniel Doy, podólogo clínico. Daniel, estoy impresionada. ¿Cómo ha avanzado la tecnología para tratar no solamente los juanetes, sino todo tipo de dolencia que podemos tener con nuestros pies? Bueno, bienvenida Paola al Lima Blue. Espero que esto sea una grata experiencia para todas las personas que nos están viendo ahora a través de la señal de TV Perú y que podamos enseñarles a cómo cuidar sus pies desde la biomecánica y la baropodometría, y acotar que lo que ha dicho el doctor que está en estudios es muy cierto y que es muy importante que los zapatos que estén utilizando deben de ser cambiados de forma rutinaria y de forma constante, ya que este tipo de cambios constantes va a ayudar a que no exista una compresión continua. Muy bien. ¿Qué es lo que estamos viendo en este momento, Daniel? Vemos a una paciente que está caminando por este espacio para que ustedes le hagan una prueba, entiendo. Sí, nosotros estamos en este momento en nuestro laboratorio de biomecánica y baropodometría. Este es un análisis computarizado donde a través del sistema de presiones a nivel computarizado determinamos dónde pisa más el paciente, en qué zonas y en qué otras no. Dentro del tema de hoy, que es juanetes, podemos ver que hay una parte del pie que concentra más presión, que es justo en la parte de la articulación metatarso-falángica, la zona del juanete.
Entonces podemos ayudar al paciente a través de una plantilla a evitar que caiga mucha presión en ese punto. A esto se le llama la pronación, que es la inclinación del pie hacia un costado. Si esto lo neutralizamos o llevamos el pie a su sitio, por ponerle una palabra simple, Paola, vamos a hacer que el paciente se sienta aliviado del dolor. Pero más allá de eso, no solo vamos a neutralizar la pisada, sino que muchas veces a través de una plantilla podemos descargar la presión en ese punto. Es decir, que vamos a ayudar a que se absorba impacto justo en esa zona del dolor. Siendo realistas, Daniel, una pisada normal, hablando en porcentajes de la población, o sea, muy pocas personas la tienen. Esta sería una pisada... Sí, esto es una pisada normal, que muy pocas personas en efecto la tienen, porque todos los peruanos tenemos una variable del pie plano o del pie cao, ¿no? Que es el plano que vemos aquí, que lo estamos viendo en pantalla, y por el otro lado el pie cao, que es un exceso de arco. ¿Okay? Generalmente, si tenemos este tipo de pisada, vamos a apoyar mal el pie, por lo tanto el peso se va a distribuir de una manera inadecuada. En efecto, el pie plano va a ser muchas veces que esto venga acompañado de la pronación, que es la inclinación hacia adentro del pie. Usted que está en casa puede ver, por ejemplo, que hay un lado del zapato, de la altura del taco, del talón, que se desgasta un lado más que el otro. Si ese es su caso, debe de venir debe de ir un especialista para que pueda evaluarlo y detectar si este problema existe. Porque esto se puede neutralizar y estas fuerzas se pueden llevar a un punto óptimo para que, digamos, las lesiones no aparezcan. Perfecto. Paola. Y centrándonos en la paciente, en Laura, ¿qué podemos observar? Claro, por ejemplo, en el caso de Laura tenemos una concentración de presiones debajo del dedo gordo. Vamos a detenernos, por favor, ahí, doctor, y vamos a abrir la huella. Vamos a revisarla. Y una vez que tengamos la valoración del examen que está comprimiendo en este momento, vamos a encontrar, Laura, y nos detenemos, por favor, cómo se concentra presión debajo de la altura del juanete, que significa que está teniendo una pronación del antepié. La parte del antepié, a todos los pacientes que nos miran, significa que es la parte de la punta del pie, ¿ok? Y que en esta zona se lleva más presión que en otras partes del mismo. Al mismo tiempo, en un sector de esta parte de la punta del pie se está concentrando mucha presión, que es justo a la altura de la zona del juanete. Cosa importante para luego determinar cómo vamos a construir una plantilla ortopédica. Porque tengamos en cuenta que una plantilla no es solo una construcción de un elemento plano con una curvatura en la mitad del pie, sino que tiene que tener elementos que en el caso del juanete pueden ayudar a que el pie, de estar así, lo lleve al punto neutro más próximo y que usted, que nos está viendo en casa, pueda sentirse aliviada o aliviado del dolor. Y es interesante porque yo no sé si muchas personas asocian la plantilla como parte del tratamiento para el juanete. Creo que relacionan más estos separadores que han estado comentando, que tú ya de hecho me dijiste que no es para todos los casos. Hay que tomar en cuenta, Paola, y eso es muy cierto, porque todos los pacientes ahora suelen comprar este tipo de aditamentos de forma indiscriminada porque se autodiagnostica con juanetes. Y eso no es así. A usted, otra vez que nos está viendo en casa, por favor, vaya a un especialista, vaya a un traumatólogo y determine específicamente qué es lo que necesita de acuerdo, obviamente, al especialista, de acuerdo a lo que le indique. ¿Por qué? Porque podemos generar una sobrecorrección de algo que realmente no podemos en algunos casos tener. Así que eso es muy importante. Ahora sí, tenemos Ok, de acuerdo. Entonces lo que tenemos, por ejemplo, en el caso de la paciente Laura, que tenemos en pantalla, tenemos una sobrecarga de la zona del antepié, lo que ya habíamos hablado, la parte delantera, y todo lo que vemos de coloración rojiza significa que es más carga de lo normal. Significa que en la parte de la zona del juanete no solo está ocurriendo un hallux valgus, una aparición de una desviación de la articulación metatarsofalángica, sino que también está ocurriendo un hallux limitus, es decir, una rigidez del primer dedo y una incapacidad para permitirle propulsar de manera óptima a la paciente. En una previa consulta que tuvimos con la paciente, ella nos manifestaba que tenía mucho dolor para poder caminar en el momento en el que ella sacaba el pie del piso. Y a la hora de hacer este tipo de evaluaciones habíamos ya determinado y detectado que esta rigidez del dedo se estaba dando porque hay una pérdida, digamos, de la articulación
producto también del juanete no tratado a tiempo. Así que esto es importante que para todos los que nos están viendo pues puedan solucionarlo con su especialista. Claro, ya se está limitando incluso la movilidad. Correcto. Y como comentábamos, a veces uno pues normaliza el juanete y cada vez se va poniendo peor, 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 y cuando ya está muy severo, recién acudimos al médico y podrían decirnos, oiga, pues puede que usted sea apto para la cirugía, como lamentablemente ya no, ¿no? En efecto, este tipo de elementos ayudan a que, digamos, al no ser invasivos, porque esto no es cirugía, permitan que el paciente pueda seguir su rutina diaria, que no se detenga y que el uso de plantillas, que es lo que tenemos aquí, por ejemplo, diseñadas en distintas capas que están construidas para cada tipo de paciente y como te explicaba hace un momento, Paola, incluso el pie izquierdo sea diferente al derecho. Ajá. Porque cada patología es distinta. El caso de Laura, por ejemplo, tiene un juanete en un pie, pero en el otro está compensando la sobrecarga que el otro pie lleva. Entonces es indispensable que tenga una plantilla diseñada para un pie y una muy diferente a la del otro. Así que por eso hay que hacer las cosas personalizadas, es muy importante, y los separadores de silicona también. Eso, y esa palabra la ponemos en negrita, en mayúscula, resaltada, personalizada. Así es, Paola. Daniel, en esta primera parte hemos hablado de los juanetes, pero luego nos vas a comentar un poco más acerca de los callos, ojo. Sí, que es una consecuencia directa e indirecta. Es decir, es, digamos, una respuesta del pie ante un lugar de sobrecarga o hiperpresión. Y como muchas veces se lo menciono también a mis pacientes, es normalizado. Ojo, tener un callo no es normal. Es un signo de alerta que usted debe de tomar en cuenta. Más adelante vamos a ver el tema de los callos, doctores, así que ya regresamos. Aprovecho rapidito, doctor Abel, un abrazo desde aquí, mi traumatólogo, por favor, desde hace ya varios años que lo conocí precisamente a Junta Médica. Abel, un abrazo. Muy importante mensaje, una visión preventiva de estos test de pisada que son tan importantes a propósito del tema de los juanetes, pero no solamente con ese enfoque, ¿no? Antes de ayer hubo una maratón, por ejemplo, en Lima, que congregó a cerca de 17.000 personas, y mucha gente corre y no sabe ni siquiera qué tipo de pisada tiene, ¿no? Si es pronador, si es supinador, si tiene pisada normal. Y cuando uno hace un trote de larga distancia es muy importante porque muchos dolores y problemas con los calzados deben de ser elegidos dependiendo de cómo pisamos. Y no hay un estudio biomecánico que haga que uno pueda prevenir algún tipo de dolor o molestias. Y en el caso del juanete, que también hay un problema biomecánico, hay que prever algo de eso. Así que me parece muy interesante el enfoque de estos test de pisada. Y tenemos una consulta de Ana, a quien le agradecemos por esperarnos, de San Martín de Porres. Adelante, Ana, por favor. Buenos días. Mi pregunta era con respecto, yo tengo mi hijita de 10 años y a ella se le mete el pie planito, y ella siempre cuando camina se le mete hacia adentro. Entonces yo trato de que ella camine derecho, ¿no? Lo he llevado inclusive a consultas, el traumatólogo me mandó plantillas, lo ha usado, pero yo le veo que no hay una mejora. Me mandó terapia, también las hizo y la veo igual. Entonces ella a veces hay días que se queja y me dice que le duele el piecito, y inclusive yo le veo como un bultito que le hubiera salido casi en el tobillo, por el huesito lo veo medio salidito, no sé si es parte de que se le mete mucho. Y también me dijeron que ella tiene, no me acuerdo el nombre, pero ella es una niña elástica, no sé si eso influye o no. Ella, entonces quería saber si eso tenía que seguir con una terapia o volver a citarla, no sé. Muy bien, Ana, muchas gracias por tu consulta. Aquí el enfoque básicamente es con una niña, ¿no? O sea, acá pareciera que no hubiera mucho el antecedente del zapato, pero ya hay una predisposición. ¿Qué le podemos recomendar, doctor? Bueno, por lo que le he entendido, es una paciente niña de 10 años que tiene signos de hiperlaxitud ligamentaria y probablemente esté desarrollando un pie plano, y probablemente un pie plano flexible. Entonces, estos niños por lo general sí van a tener dolor en el pie, pero es muy importante recordar acá que el pie plano se diagnostica entre los 4 a 8, máximo 9 años. Después de esa edad, todo niño que diagnosticamos con pie plano se va a quedar como pie plano hasta adulto. Entonces, si es una niña que, por ejemplo, tiene sobrepeso, que no sea gordita, bajar el peso, que haga ejercicio. Hay muchas veces que lo relacionan como niños flojos porque no quieren hacer ejercicio, pero no, hay que sobreestimular la actividad para que esa hiperlaxitud mejore y con eso podamos mejorar un poco esa molestia. La plantilla está indicada solamente si es que va a haber mucho dolor.
Si no hay dolor y con ejercicio eso merma, eso y no más queda. Pero eso no quiere decir que no haya hallus valgus en adolescentes. Sí hay, pero no creo que este sea su caso. Muy claro, doctor Cabell. Tenemos muchas inquietudes hoy día en el tapete, pero vamos a un corte y ya volvemos con más de Cuerpo Médico aquí para hablar del juanete. Usos y costumbres, consecuencias, esta desviación del dedo gordo del pie que se llama hallus valgus o popularmente juanete. Y es lo que estamos conversando aquí en Cuerpo Médico con el doctor Cabell y aprendiendo mucho acerca de cómo prevenirlo y también cómo tratarlo, porque en algunos casos estos separadores vemos que no son muy efectivos, que es mejor pensar en un buen calzado y ver las expectativas quirúrgicas cuando así lo amerita, ¿no? Efectivamente, ya estamos hablando del calzado y antes de irnos con nuestra pregunta, siempre dice, busquen el mejor calzado. ¿Cuáles son las características, doctor, de un buen calzado? Un buen calzado tiene que adaptarse a las necesidades de la persona que los va a usar. Entonces, si es una persona que está mucho tiempo parada, debe ser un zapato cómodo, holgado, que tienda a distenderse. Si es una persona que está mucho tiempo parada, no va a usar del taco. El taco está bien si lo vas a usar 2, 3 horas eventualmente, pero si vas a caminar todo el día o vas a estar trabajando mucho tiempo parada, lo ideal es evitar el uso del taco porque va a traer mayores deformidades, ¿no? Entendemos de que hay lugares en los que obviamente no se puede trabajar todo el día en zapatilla. Entonces tiene que tener un calzado que sea cómodo y eso la única forma de poderlo ver es usándolo, ¿no? Si te aprieta demasiado, no lo uses. Siempre cuidando nuestra salud antes que la estética. Y tenemos una llamada de Rodrigo de Piura. Buenos días, Rodrigo. Buenos días, doctora. Quería hacer una consulta. Mi hijo tiene 7 años y él tiene pie valgo. Los traumatólogos aquí en la zona dijeron solamente haga terapia, ejercicios. Y mi pregunta es que si él debe usar zapatos ortopédicos. Muy bien, muchas gracias por tu consulta, doctor. Actualmente ya hay una tendencia a no usar mucho el zapato ortopédico, ¿no? Porque primero que es muy pesado, es muy incómodo para un niño y volvemos a lo que es la hiperlaxitud, ¿no? Si tú a un niño le colocas un zapato muy pesado, si es ya hiperlaxo va a tener mayores problemas. Incluso se ha visto que tienden a caerse más con un zapato ortopédico. Entonces, 13 años, repito, si es que hay mucha molestia, usar una plantilla para mejorar, como vimos en el segmento del video, ¿no? La carga. Si la carga está alterada, si él tiene un pie valgo, quiere decir que el pie está mirando hacia afuera. Entonces, le puede poner una plantilla con diversas especificaciones dependiendo de la pisada y con eso puede mejorar su molestia. Pero repetimos, ejercicio. Un niño de 13 años tiene que hacer ejercicio. Si no hace ejercicio, probablemente esa hiperlaxitud aumente y va a tener mayores molestias. Doctor, en niños se presentan juanetes y ¿por qué? Sí, existe lo que se llama hallus valgus infantil, hallus valgus del adolescente, pero tiene que ver más ya por la parte hereditaria. Entonces, ya esos son personas que van a tender a desarrollar hallus valgus. Entonces, como son niños, no se pueden hacer cirugías correctivas como osteotomías porque ese pie está creciendo. Entonces, ahí el tratamiento es conservador. Calzado adecuado, no subir de peso. Si tiene pie plano, corregir el pie plano con plantillas si es que las tiene y ir avanzando. Ya cuando la persona llega a su madurez y hay mucha deformidad, se puede operar. Si no, también solamente el tratamiento es conservador. Doctor Cabell, tenemos una inquietud de Barranca que nos está llamando Rubén. Rubén, ¿cómo estás? Buenos días. Doctor, buenos días. Gracias por la consulta. Yo tengo 60 años y resulta de que es primera vez que me pasa esto de lo que le llaman un espolón
o le llaman show ahí, algunos le dicen que es un pico de loro, no sé, averiguando y no sé, pero yo siempre tenía la duda de cómo arreglar esto, y cada vez que me levanto, estoy sentado o me levanto después de la cama que duermo, y el primer pie que voy a dar el primer paso, siento el dolor fuerte. Ok, Rubén. Y no sé cómo me pueden ayudar en esto, doctor. Muchas gracias de todas maneras por la atención. Muchas gracias por tu pregunta, Rubén. Quizás no es necesariamente el tema, pero el espolón calcáneo también es otro problema muy prevalente que tiene un tratamiento. El espolón calcáneo viene a ser un problema que se llama fascitis plantar, que es una inflamación en la planta del retropié. En este caso el manejo va a depender mucho de varios factores, ¿no? Si tiene sobrepeso, hay que bajar de peso. A veces son personas que usan zapatos ya sin nada de suela, que tampoco es lo ideal, porque hay que tener un poquito de suela para que la descarga no caiga sobre el talón. Terapia física, antiinflamatorios, a veces se puede infiltrar. El tratamiento por lo general es conservador, pero hay que evaluar al paciente para poder determinar cuál es el mejor tratamiento que se le puede ofrecer. No todos los tratamientos son iguales en todos los pacientes. En general, no hay que naturalizar el dolor de los pies. Algo de por medio tiene que haber de carácter biomecánico que lo condiciona. Definitivamente, o sea, el dolor no es algo normal, es un mecanismo de alarma porque algo está pasando. Y sobre todo en el pie quiere decir de que algo está alterando tu balance para que te puedas desplazar. Es mejor un dolor inicial tratado a un dolor final intratable, porque te va a llegar al que al final no puedas caminar, tengas que utilizar mayores tratamientos más costosos. Entonces, si el tratamiento inicial es manejar el dolor, eso es lo que tenemos que hacer. Muy bien, doctor. Tenemos otra llamada. Edwin de Los Olivos, buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Muchas gracias por su atención. Doctor, tengo una consulta, es prácticamente con referencia a mi hermano. Él desde muy niño se diagnosticaron, porque fueron un dermatólogo, con ese problema típico del niño de los pies planos, ¿no? En su momento le recomendaron y le mandaron a que se pueda colocar esa especie de fierro que se pone lateralmente, y dentro de un buen tiempo zapatos ortopédicos y demás, tratamientos para supuestamente mejorar. Al paso del tiempo esto se disminuyó notablemente, pero hoy por hoy se dedica, practica tenis de manera muy regular y algo competitiva. Y al paso del tiempo esto, al parecer, no sé si está retomando o qué podría hacer, porque tiene un dolor muy fuerte en medio de esos partidos cuando está jugando, sobre todo, y dice que le duele mucho la planta del pie. Si bien es cierto, aún así utiliza plantillas un poco que puedan amortiguar esto, pero a pesar de ello está con este problema. Hemos acercado también a traumatólogos, pero respecto, dicen que está como normal, pero no sé, de repente usted nos podría orientar de un modo qué podríamos hacer para aliviar este dolor que él tiene. Muy bien, Edwin. Gracias por tu consulta. Repetimos, ¿no? O sea, el dolor en el pie hay que evaluarlo. O sea, si él tiene pie plano, hay que ver el grado de pie plano. Puede ser que sea un pie muy severo, que requiere algún tipo de plantilla, algo que podamos mejorar la pisada. Pero también el pie plano puede tener tendinitis, problemas ya a nivel del desbalance osteomuscular en la parte inferior, isquiotibiales, un montón de molestias. Entonces, hay que evaluar cuál es la causa de tu dolor para poder ver qué opciones te podemos dar. Sí, eso es un mensaje muy importante. Hay que evaluar todo el contexto, porque no es solamente el juanete. El juanete es una consecuencia de una mala pisada finalmente. Y para hablar un poco más de ello, vamos nuevamente con Paola, que nos trae una nueva visión o un aspecto distinto al que estamos enfocándonos aquí desde los estudios. Paola, adelante, por favor. Sí, doctor. A ver, hablando de la evaluación, Daniel. Paola, bueno, sí, en realidad tenemos aquí una paciente que tiene callos, por ejemplo, estas famosas hiperkeratosis, que son estas durezas que se ubican debajo de la planta del pie y que muchas veces generan dolor en el paciente. Y que es importante no solo quitarlos con un bisturí, sino que también deben de ser tratados con biomecánica, con tratamientos ortopédicos. Como por ejemplo en las plantillas ortopédicas. Estas plantillas lo que van a lograr es el alineamiento de los dedos a través de la estructura del arco. ¿Okay? Este tipo de plantillas se van a considerar o se van a construir de acuerdo al tipo de problema que el paciente tenga, no solamente en esta zona, sino a la estructura del arco. Los callos o las durezas, que son, digamos, estas respuestas lógicas del cuerpo, se pueden hidratar con cremas de urea, se pueden quitar con hojas de bisturí y se pueden también evitar con el uso de plantillas ortopédicas. Pero cuando tú dices quitar con bisturí,
ojo con lo que hacemos en casa. Sí. Porque a veces uno puede utilizar corta uña. Me has dicho que hasta la hoja de afeitar también. En algunos casos hay pacientes que llegan a la clínica diciendo que usan elementos punzocortantes que en efecto pueden ser de alguna manera lesionantes y agravantes para los que nos están viendo en casa y que deben de ser de mucho cuidado y que no deben de usar. Al decir bisturí es porque un podólogo en consultorio va a emplear esta técnica y lo va a quitar. Porque hay mucho cuidado, el cuidado especial que hay que tener especial con los diabéticos, porque al hacerles heridas, no es necesario hacerle heridas muy profundas, puede que estas no cicatricen por la misma condición de la diabetes. Y más aún, los diabéticos tienen que ser los que tengan cuidado con la aparición de estas durezas o estas callosidades, porque existe la neuropatía diabética, que es esa falta de sensibilidad en la base o en la planta del pie. Y son esos, digamos, esas sensaciones carentes que el paciente no tiene, que cuando se le inserta o se inyecta, digamos, algún tipo de clavo o de dolor sobre la zona o algún elemento cortante, puede aparecer una herida y que muchas veces el paciente no lo tome en cuenta porque encima se forma el callo. Claro. Y cuando uno lo quita, ¡oh sorpresa! Tenemos heridas, tenemos infecciones y tenemos cosas desagradables, obviamente, que el paciente puede obviamente incluso comprometer su vida. Entonces es importante que los callos, que si bien es cierto en pacientes no diabéticos puede ser molestoso, doloroso y demás, no solo los toquemos por el tema estético, sino también los toquemos por el tema de salud, porque también lo son. Y ya para cerrar, ¿esos separadores que tienes ahí son Sí, útiles? De hecho en realidad la paciente también tiene un problema de engarramiento de dedos. Exacto, por digamos la estructura del arco cabo, que es una compañía o un acompañamiento al mismo problema, y tiene callos o esas bolitas encima de los dedos. Existen los separadores, venimos de los juanetes, de hablar hace un momento, y estos separadores se hacen a medida, son separadores españoles especialmente diseñados con la intención de separar lo que el paciente realmente requiere. Trate de no comprar los estándar, porque puede separarlo mucho o no separarlo en la cantidad que el paciente requiere. Por eso esto lo va a separar, está hecho a la medida de la paciente y esto va a lograr la separación que el paciente requiera de acuerdo exclusivamente a la necesidad del mismo. Daniel, ¿y debe utilizarlo todo el día? Sí, lo debe utilizar y lo puede utilizar, y lo más importante es que no hay dolor para poder utilizarlo, porque al estar hecho de manera personalizada no hay ninguna sobreexageración de material que el paciente tenga y por ende el paciente se siente muy cómodo al llevarlo. Y al mismo tiempo también quiero agregar esto que es súper útil. Esto se llama kinesio taping, ya que el doctor Tejada habló hace un momento en estudios acerca de la maratón que ha habido el último domingo, y que esto está tan de moda, que es la cinta kinesiológica o el vendaje neuromuscular. Es este vendaje elástico que se coloca en las personas por todo el cuerpo para optimizar o evitar lesiones. También sirve para ayudar a la zona del juanete haciendo una abducción del mismo, es decir, una rotación, y evitar que la zona del juanete se desplace. Correcto. Esto es un complemento tan sencillo de colocarlo como cualquier sticker que se puede colocar el pie, Paola. Muy bien, Daniel, pero con moderación, ¿eh? Porque a veces uno se pone por todos lados y ya parecemos una momia. Sí, tal cual. Es importante que acude a un especialista y que estos sistemas preventivos puedan buscarlos con un especialista. El podólogo en estos casos de los tratamientos preventivos es el encargado de poder realizar este tipo de soluciones y tratamientos en casa. Perfecto, Daniel, muchísimas gracias. Antes he tenido un lapsus. Felipe, ¿cómo es que te he cambiado el nombre? ¿Lo puedes creer? Te dije Abel, creo, no sé qué me pasó. Felipe, mil disculpas y nada, muchísimas gracias. Excelente traumatólogo, pueden ir a visitarlo. Ahora sí, doctores, ya, me despido. Chau, chau. Gracias, Paola. Nos quedó claro que el diagnóstico es personalizado, no hay dos personas iguales, tenemos pisadas distintas, pesos distintos, pero sí un análisis de ello es importante para evitar callos, hallux valgus, dolores en general en la planta del pie. Hay un sinnúmero de patologías que de verdad pueden estar en esta parte del cuerpo y que merecen una visión preventiva, de dónde está la causa y no la consecuencia, que a veces es una corrección quirúrgica, ¿no? Sí, no esperar a que ese juanete crezca tanto que ya tenemos que ir a cirugía o es un dolor intenso. Hay que ir inmediatamente para ser diagnosticado correctamente y darle el tratamiento adecuado. Y para eso tenemos una llamada. Guillermo del Callao, buenos días, gracias por la espera. Muy buenos días. Quiero felicitar este programa porque es muy ilustrativo
y quisiera, por favor, que me puedan ayudar. Tengo una hija de 32 años y tiene el pie plano. Quisiera saber si tiene alguna todavía esperanza de poder evitar ese cansancio, ya que en estos momentos me ha engordado y tiene 87 kilos y me preocupa eso bastante, especialmente por su cansancio y dolor del cuerpo. Muy buen, Edwin. Muchas gracias, doctor. Justo lo que estábamos comentando. Claro, en este caso, el pie plano ya en un paciente adulto, eso no se va a corregir. Entonces, lo que tenemos que corregir o tratar de evitar son justamente los desbalances musculoesqueléticos, la biomecánica. Claro. Es un paciente que tiene sobrepeso, obesidad, hay que bajar de peso, en primer lugar. Calzado adecuado y muchas veces hay que hacer terapia física si es que hay una alteración como tendinitis, tenosinovitis, que van a causar mayor dolor. Pero ya el pie plano per se, ahora, hablando de un pie plano flexible, ¿no? Eso no se va a corregir, y si es un pie plano rígido, que es otra cosa completamente distinta, que es la terapéutica o los tratamientos varían, ¿no? Pero principalmente es bajar de peso. Usted lo dijo muy claro, ¿no? Factores intrínsecos más factores extrínsecos. El resultado es una serie de consecuencias. Claro, en este caso el tema del peso hay que corregirlo de fondo porque si no el problema va a subsistir, y si a eso le agregamos un factor de compresión, de mala posición, obviamente vamos a tener dificultades. Tenemos muchas inquietudes todavía en el tintero, pero vamos al corte y ya volvemos con la parte final de Cuerpo Médico hablando acerca del juanete. Ya en la parte final de Cuerpo Médico tenemos muchas inquietudes, pero queremos atender a María del Carmen de San Borja, quien nos llama en este momento. María del Carmen, cuéntanos por favor, ¿cuál es tu inquietud? Buenos días, felicito a todo el equipo, ¿no? Y al médico también, al doctor Felipe. Mi consulta es la siguiente. ¿Qué puedo hacer? Porque los dedos he notado que hace 2 años se me están agarrotando. Y por otro lado, siempre he tenido el pie plano, pero hace unos años me dijeron que ya no es el pie plano, que tengo cóncavo. Y total, no sé, puede ser que ha mejorado mi pie porque de niña me ponían zapatos ortopédicos y también he hecho ballet, y también ha pasado que el zapato ortopédico me ajustó un poco el dedo chiquito y un poquito que se ha deformado. Ok, María del Carmen, muchas gracias por tu pregunta. Yo creo que aquí hay varias que podemos dar a medida de consejo, porque el corolario de este programa es en realidad muy enfocado también en el calzado y en las actividades que uno hace, porque cada deporte, cada profesión tiene también sus pros y tiene sus consecuencias también. Doctor. Claro, acá por ejemplo se está yendo al otro lado, ¿no? Tiene un pie cabo. Entonces, el pie cabo tiende a ser dedos en garra, porque como el arco plantar está muy marcado, bien pronunciado, ¿no? Entonces los dedos de adelante tienden a apretarse y forman el dedo en garra. Puede ser que esté haciendo un pie cabo, y el tratamiento puede ser con plantillas ortopédicas. Ahora, también tiene un juanetillo, que es como decir la deformidad, pero en el quinto dedo, que tiende a deformarse hacia adentro. También es otro problema. A ver, esa parte no la conozco mucho, pero el juanete es el dedo gordo del pie que se hace hacia Este es el dedo gordo. Ese es el juanete. Y el juanetillo es el de acá. Ah, hay Exacto. un juanetillo que en se el mete al revés. Dedo. O sea, es el chiquito que se mete al medio. Que se mete hacia adentro, se llama juanetillo. ¿Por qué? Porque como el calzado tiende a irse a este lado, deforma este lado. Es que lamentablemente los zapatos, sobre todo de damas, son pues se van poniendo en punta. Exacto. Entonces, en realidad comprimes a los 2 dedos, y si aparte le pones altura y peso, te descargas prácticamente los dedos los estás metiendo. Los estás estrangulando a tus amiguitos. Y no, pues no puedes hacer eso. Y a eso se debe que quizá en los hombres haya mucho menos, porque ellos no usan pues ni tacos ni zapatos tan apretados. Normalmente los zapatos son siempre muy amplios. Son ¿no? más anchos. Pero como digo, cuando ya el juanete se desarrolla en varones, hay que ver el factor genético. Ya, claro, una herencia de por medio. Claro, porque hay factores papá. Estructurales que tenemos, que son heredados, y eso sí, ya no hay forma. En cambio, en mujeres, no solamente el factor genético, sino también factores hormonales, partos seguidos, porque eso trae una consecuencia que a futuro se puede desarrollar. Entonces hay que elegir también, si ya tenemos esta predisposición, el zapato adecuado y no añadir más esta sobrecarga pues en el pie. El pie es una estructura que hay que cuidarla demasiado, porque un problema en pie va a traer limitación, va a traer, ya no va a haber independencia. Entonces, si uno no lo cuida con un calzado adecuado, un peso adecuado, va a traer problemas a futuro. Un consejo bien pragmático, ¿no? Porque de hecho el test de pisada es una técnica que se hace, quizá
no sé si todos la puedan hacer porque deriva esto en una plantilla que es automatizada, personalizada, ¿no? Pero en líneas generales, ¿qué consejo le podemos dar a todos los peruanos acerca de cómo elegir un buen calzado para evitar estos problemas de dolores en los pies? ¿Qué es lo mínimo que deberíamos buscar o evitar en todo caso? En primer lugar, evitar calzados muy apretados. O sea, el calzado apretado, dicho, puede ser bonito, pero mira, no. Paso, y si me lo pongo, como en el caso de las damas, un ratito y después me voy a mis zapatillas. Yo ¿no? lo uso solamente en el programa y después zapatillas. Claro, evitar calzados. No te veo en el hospital en zapatillas. Sí, estoy en zapatillas. Evitar calzados apretados. 2, la comodidad. El calzado debe estar hecho para la persona y no la persona del cual sea el calzado. ¿Y hay algún signo previo, muy sutil, que alguien que de pronto comienza a sufrir determinado tipo de dolor, que dice, uy, voy a cambiar de calzado porque el calzado que tengo me está haciendo daño? ¿Hay algún tipo de molestia común, por ejemplo? El principal es el dolor, pero es un dolor que al principio uno cree, me duele porque caminé mucho, me duele porque tengo sobrepeso, pero si ya comienza a dolerte, entonces tienes que ir a evaluarte para evitar complicaciones. Este concepto antiguo que antes tú comprabas un calzado justo y te decías, no, el cuero cede con el uso y hay que meterse en el zapato para que no hay problema, aguante. Porque en realidad yo vengo también del deporte y los deportes en general, el fútbol, el ballet, y que realmente destrozan los pies porque realmente se usan zapatos a veces inadecuados. Claro, está bien, el zapato va a ceder, pero no te debe doler apenas se lo pongas. O sea, si tú sientes que te lo pones y te está doliendo, no es tu talla o no es la forma adecuada para tu pie. O sea, no debería dolerte. Puedes sentir un poco apretado, pero no debería haber dolor. O sea, son cosas completamente distintas. Y durante un deporte se hinchan siempre también. Eso es otro concepto que la gente no conoce. Uno debe tener una talla mayor. Por ejemplo, los que hacen carrera, a veces compran zapatillas muy justas, aún siendo cómodas, pero en una competencia se hinchan notablemente y sufren las uñas y sufren las articulaciones que están alrededor de los dedos, ¿no? Una vez, por ejemplo, me preguntaron, ¿cuál es el momento ideal para comprarse un zapato? Y yo siempre digo, en la tarde o noche, porque esa hora el pie está más hinchado y ya no va a ajustar tanto. Fíjate qué interesante, o sea, comprarlo en la tarde-noche porque durante el día el pie se expande, está en su máxima dimensión. Y sobre eso yo creo que agregarle media tallita más, porque a veces somos austeros, ¿no? Nos vamos al pie más chiquito cuando en realidad deberíamos ser más generosos, sí. O comprárselo con una media más gruesa, ¿no? O sea, crear una condición que haga que haya cierta espacio para que el pie pueda estar relajado. O el porque zapato. También el zapato muy suelto también te va a producir ampollas. Claro, y eso, cuando uno es niño, a veces la mamá dice, no, pero vas a crecer un poquito suelto y el niño pues no puede caminar correctamente, ¿no? Entonces hay que tener cuidado también con el zapato grande. ¿Cuándo uno ortopédico? Porque mira, sabemos que todos tenemos inclusive piernas que de pronto y pies que no están a la misma altura. O sea, si bien nos vemos estructurados, a veces tenemos pequeños defectos que terminan teniendo consecuencia en la columna, en dolores en distintas partes del cuerpo, pero tienen también su parte de inicio en los pies. Cuando ya un paciente llega a la evaluación, hay que evaluar integralmente, incluso hasta la longitud de miembros, una dismetría, que es cuando una pierna es más corta que la otra. Hay que saber si es un paciente que puede compensar solo, hay que poner plantillas, zapatos con alza, ya eso es la evaluación integral del paciente. Muchas gracias, doctor Cabel, ha sido un programa estupendo. Yo creo que sus consejos han servido a todos nuestros televidentes. Gracias por su visita aquí en Cuerpo Médico, lo esperamos nuevamente, por supuesto. A ustedes, amigos, muchas gracias por su sintonía. Mañana tenemos un excelente programa hablando de la epilepsia y ya no hay tiempo para más. Nos conectamos con Conecta Perú. Hasta mañana. Mañana.